dar inicio a una nueva sesión de Pink Floyd. Es un invento de la CIA. Tras de estos hechos está la CIA. La ex primera dama de Rusia, Ludmila Putina, dice: el verdadero Putin murió hace ya un largo tiempo. Un reconocido diario alemán publicó una entrevista con la ex mujer, primera dama de Putin, de nombre Ludmila Putina. Ella, en el transcurso de la entrevista, afirmó que su esposo había muerto ya hace un largo tiempo y que no aguantaba más esta farsa, que tenía que decirlo públicamente. Asegura que no es el mismo, que fue cambiado, que el nuevo Putin es cruel, vil, un tirano, que cuando se casó con él era muy diferente a la persona que es ahora. Ludmila también dijo que ya no la consideraba, que no se daba cuenta de su existencia y que era frío como una piedra, que sentía en su interior que él ya no era humano. Yo todavía no sé bien cuál es el tema de hoy, pero quiero confesar que he vivido los últimos días de invasión y guerra rusa mirando únicamente medios hegemónicos. Entonces vengo ahora a desasnarme y a absorber como una esponja todo el conocimiento que ustedes me pueden dar, las versiones B, C, D y hasta Z de qué es lo que está sucediendo ahí entre la madre Rusia y el resto de los Balcanes. Y la hija Ucrania. Porque le tengo que confesar que he dejado de comer ensalada rusa. Canceló la crema rusa. He borrado de mi playlist de Spotify a Molkat Dolma. Y además a una amiga que le decíamos la rusita también la han cancelado. Bloqueada. Un follow de Instagram. Pero usted se ríe, está pasando eso. Es una locura. Está pasando entonces no soy solo yo. En los Estados Unidos. Está pasando y está pasando en la Europa. Y también le echaba un cago a 2 libros de Dostoyevsky que tenía ahí mal traducido. Ríase, pero pasó en Italia. En Italia cancelaron un curso de Dostoyevsky en una universidad. Yo pensé que la gente se estaba juntando a echarle un cago arriba. Estaban limpiando el culo con los Karamazov. En cualquier momento. En cualquier momento. Noches blancas, pasaban a ser noches marrones. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Vamos desde el inicio del conflicto. Bueno, con esta saturación informativa, ¿no? Que hay, hemos dejado de hablar del COVID para empezar a hablar de la historia de asaltos últimamente, ¿no? Hacía falta una guerra. O sea, uno se pone a pelotudear una semana y ya, ¿qué COVID? Guerra. Bueno. Yo estoy con un estupor que no puedo entender, ¿no? Es como que hemos pasado el COVID y no hay forma de que nadie haya aprendido nada, parece. Además, de ninguno de los dos lados, ¿no? Desde lo que pusieron en duda a cualquier información oficial o no oficial que salía, o sea, de repente eso quedó cancelado, ¿no? Porque hay de repente una información oficial que Rusia es el demonio más o menos y que se la creen todos, lo repiten todos, así como un mainstream global en el cual uno ve gente que no le creía a nadie, y escépticos, ¿no? Que antes también era una lucha contra la desinformación, una lucha en general contra cualquier corriente que venga a plantear algo que no esté probado por la ciencia, le creen a ciegas, ¿no? Ahora están con la bandera de Ucrania. Con la bandera, o de la OTAN. Bueno. O sea, no ponen en duda ninguna narrativa. Que eso fue, yo esperaba que sea por lo menos lo que aprendamos del COVID, ¿no? Que era toda una narrativa, ¿no? De un lado y del otro habían múltiples narrativas en pugna y que eso podía ser la gran enseñanza de esta era pandémica, ¿no? Que pongamos en duda lo que nos dicen de diferentes lugares y tratemos de construir, ¿no? Algo que pensemos por nosotros mismos. Y todo así de un plumazo, ¿no? Empezó la guerra. Y además, no sé si vieron, es como que no hay superposición entre las narrativas. No hay una superposición, digamos que, bueno, vamos a combatir, pero mientras combatimos hay virus en el medio. Por eso es que es una locura. Es una locura todo. Es como un corte. Y me enteré que el 30% de los ucranianos están vacunados. Mira. Entonces los rusos van a combatir en un... Están bombardeando con Sputnik. Hablé sobre las arcas de la antigüedad, que serían unas naves con tecnología e información muy evolucionadas esparcidas por todo el planeta y que los controladores están buscando desesperadamente. Estas arcas, según varios informantes, se han activado a través de una onda procedente del Sol central de la galaxia y pertenecen a alienígenas ancestrales que tuvieron
tuvieron que huir después de una gran batalla ocurrida en este planeta y galaxia. Kherson es una región estratégicamente importante incluso por las razones más mundanas para el ejército ruso, ya que contiene un canal de agua dulce a la península de Crimea, que es el único puerto de agua caliente de la Armada rusa. La captura de Kherson por parte de Rusia es vital para garantizar la viabilidad a largo plazo de su instalación de Crimea, pero también cumple con un nuevo imperativo estratégico: obtener acceso y control de la supuesta arca espacial, que sería la segunda en quedar bajo control total de Rusia, ya que hay otra arca en territorio ruso también bajo control. Michael Sala fue informado por primera vez sobre el arca espacial de Ucrania por JP, un informante que actualmente está sirviendo en el ejército de los Estados Unidos y ha estado en misiones encubiertas para otras 2 arcas espaciales. Una misión fue a la Luna y otras 2 a la arca espacial extraterrestre situada en la zona del Triángulo de las Bermudas. Porque a las 4 No le ha gustado y la Voy a hacer una mea culpa. Por suerte no fue en un espacio radial como este, pero yo fui de los que dije, no va a pasar nada. Esto es puro hermano, teatro. Yo también pensé que era un teatro. Es También más, hace como 3 o 4 años se venía amagando. de hace 8 años que estamos en esto. No, digo amagando. El amague de la seriamente, guerra seria. claro, Lo que digamos pasa es que con Donald Trump uno podía pensar que era más circo que realidad, ¿no? Pero me parece que no sé si hay tanta influencia de Biden. O sea, Bueno, Hunter Biden tiene una sé, pero una digo de la actuación en política. Ucrania. Yo digo de la política que hace Biden, porque de repente como que se ha corrido, y quizá eso sea también una política, ¿no? Porque me parece que lo que fue la doctrina esta de destrucción de los estados que se llevó en Medio Oriente, ¿no? Que es la doctrina Brzezinski, ¿no? Claro. Destruir los estados hasta su aniquilación total para después hacer lo que se quiera con eso. Es como que ¿no era? no me acuerdo el nombre del ruso este que Berzezinski, ¿no era? no, algún día le vamos a chuntar, pero Un ruso el arrepentido. ruso, es Rumsfeld el otro, es Rumsfeld Brzezinski, creo. Brzezinski, Yo creo que pero es Brzezinski. el que le dio plata por primera vez a los talibán. Claro. En los 80. Rambo 4. No, hombre. No sé cuál No es. sé cuántas Rambo hicieron. Yo he aprendido de historia gracias a Rambo. Viendo Hollywood. He aprendido de la Guerra Fría gracias a Rambo. Mira, a mí me mandaron a entender esta guerra viendo películas de Netflix. Un escéptico, por ejemplo, así. Vean esta película en Netflix. Sí, hay creo que un documental en donde... ¿Qué No, película, una por película ejemplo? de ficción. Alguna de Adam Sandler. Múnich se llama. Pero, me mandaron por a ver ejemplo, Múnich. a ver, Pero esa no es la que toman el... Claro, el porque lo que rehenes pasa en es que el- están haciendo el paralelo con lo que pasó con la crisis de los Sudetes, cuando Hitler, para defender a los alemanes que vivían en Checoslovaquia, toma una zona. Entonces dicen, Putin es el nuevo Hitler porque está haciendo lo mismo que hizo Hitler. Sí, escuché esa comparación. ¿Viste esas comparaciones que vos decís? Pero ¿qué a no sos ver. escéptico vos? Esto es como algo que no Convengamos es que ciencia, Putin viene hermano. avisando hace años. No, hace años y lo dijo hace Yo lo discurso. compararía más como fue la crisis de los misiles. O sea, ¿qué pasó? Tenían Pero a los la rusos, a la inversa, ¿no? Los rusos tenían sus misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos le dio un ultimátum y Nikita Khrushchev dijo, bueno, volvemos con los misiles acá. Vamos, y lo dejamos Solo que a la Putin comida. dio algunos ultimátum y los Estados Unidos era como, no, bueno, y terminaron haciendo un golpe de Estado, creo que fue en el 2014. 2014, el que Euromaidan. Exacto, que hacen este golpe de Estado y que esto es lo más raro, ahora vamos a hablar, quiero saber su experiencia con la prensa hegemónica, pero la gente no sabe que en ese golpe de Estado hubo neonazis también. Es una locura. Es una locura, porque yo ¿no? prendí poco así, no tengo tele acá, pero vi así. No hay poco pruebas en YouTube. que el escuadrón Azov son neonazis. Vos decís, che, hermano, esos tipos, cuando fue el Euromaidan, en Kharkov creo que fue, cuando quemaron la casa de los trabajadores de Ucrania, que habían francotiradores matando a la gente que trataba de escaparse del fuego. Cuando prendieron fuego, lo que sería una especie de CGT. Yo me acuerdo que lo vi en las noticias y de repente no hay pruebas de que haya nazis. Y esto eran ese escuadrón ejecutando gente, creo que mataron 50 personas ese día. Incidente como ese, varios. Hubo muchos, ¿sí? Inclusive hay un par de conferencias que dieron estos ¿no? muchachos que a la vez... No, que ellos son identificados, tienen la SS, así, el escudo. y dicen, esto no hubiese sido posible sin nosotros. We've witnessed that as a nation. I mean, we have... Muchos exmiembros del ejército de los Estados Unidos han afirmado haber tenido contacto con extraterrestres durante su servicio después de dejar el ejército. Desde hace algún tiempo, numerosos denunciantes han informado repetidamente de que bajo el gobierno de Eisenhower se negoció y firmó un tratado con los grandes blancos
que permitía a los extraterrestres estudiar la biología humana y veterinaria mediante abducciones y mutilaciones de ganado. A cambio, el gobierno recibió tecnología secreta a partir de la cual, entre otras cosas, se desarrolló el Northrop B-2. Se sospecha incluso que los altos blancos, en virtud de su tratado, también obtuvieron un veto sobre las acciones del gobierno de los Estados Unidos y la planificación de operaciones militares. En otras palabras, en todos los asuntos que conciernen a los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y los demás aliados de la OTAN, los altos blancos tienen voto y pueden así intervenir directamente en los asuntos políticos de las naciones. Como el lema es "les damos alta tecnología", ustedes nos dan voz y voto en todos los asuntos políticos. Un acuerdo que no es inmediatamente comprensible, pero que puede explicar de dónde viene el conocimiento de la tecnología avanzada, y especialmente los materiales para construir naves espaciales avanzadas. Ya está también bastante asumido que la CIA los entrenó en algún momento. Ya, o sea, los mismos medios hegemónicos. Yo vi noticias en medios hegemónicos diciendo que la CIA entrenó varias de las fuerzas especiales que son parte del ejército regular ucraniano en este momento. ¿Cuándo no lo han hecho? ¿Cuándo no lo han hecho? Obvio, pero lo han blanqueado así a cara de perro. Aparte esta cosa del partido demócrata gringo que se la pasó diciéndole nazi a cualquiera básicamente que no esté. O sea, se puso de moda en un momento, todos eran nazis hasta que se muestren lo contrario. Ahora que realmente hay un caso donde hay un partido nazi. Un partido nazi. Que está ahí. No existe. Igual convengamos que la gran mayoría de medios hegemónicos están todos bien con los nazis, ¿no? Y con los neonazis, no tienen ningún problema y no los van a presentar de esa manera. Había un momento en donde si alguien decía, por ejemplo, sí, porque, bueno, Pfizer es una gran corporación. ¡Ah, nazi! Que creo que fue algo medio de los gringos del Partido Demócrata, porque tenían a Trump del otro lado. Tenían a Trump y había cierto supremacismo blanco entre alguna gente que estaba detrás de Trump y la alt-right. Pero dentro de todo, o sea, uno puede también ver, ¿no? Que era un delirio, ¿no? Lo de la psicodelia delirante esta de Keck y todas las guerras de memes y todo esto, que uno también se caga de risa, cuando se caga de risa y le parece toda una locura que lo hayan hecho llegar a un tipo como Donald Trump a la presidencia, que fue todo un laburo así que, claro, que fue casi mágico, o sea, es una locura, una cosa así que es impresionante, la verdad. Pero también sabemos que hay mucho supremacismo blanco dando vuelta entre la gente que lo soportó a Trump, ¿no? Así como hay de otra. Yo no sé demográficamente, y esto es más una pregunta, si en cuanto a números eso es representativo como para dar una señal de alarma, o es estos liberal gringos que son los más nazis del planeta. Sí. Bueno, los republicanos también, ¿no? Son la misma porquería. A ver, sí, la gente que también impulsó la victoria de Biden en Estados Unidos, hay un sector bastante zurdo del Partido Demócrata que automáticamente fueron baneados por la parte más conservadora y nazi del Partido Demócrata, ¿no? Automáticamente fueron limpiados de la discusión y ahora no pinchan ni cortan. Y tiene la gran estafa de las palabras, ¿no? Que ellos dicen the left y no existe la izquierda. Que no existe, pues es una locura, claro. Dicen the left para hablar de Hillary Clinton. Y después, claro, ahí ya cagaste, ¿no? Ahí ya estamos en problemas. Ahí ya estamos en problemas. Sí, es complicado, y es complicado quizás para nosotros entender qué le dicen ellos izquierda, qué le dicen ellos comunismo, aunque bueno, con los libertarios que han traído un poco de esa. Bueno, ese es el ejemplo grande, ¿no? ¿Cómo? Ahí uno puede entender la retórica yanqui, cuál es la concepción que tienen estos llamados libertarios. También consideran, no sé, decían que Macri era comunista. Macri es de izquierda, Macri es socialista, qué sé yo, la Reta es comunista. Claro, cualquier yo creo que estamos ante un apocalipsis de las palabras directamente. Es una locura. Es como una torre de Babel de las definiciones ideológicas. Hay que dejar de escribir y empezar a escribir con símbolos y empezar a utilizar emojis y nada más. Hay que volver a los egipcios, ¿no? Así como algo parecido, la pero escritura ideográfica. Claro, era lo que decía Burroughs. Bueno. Eso porque estaba drogado, pero bueno. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Varones, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija,
sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. But what was normal? Algo leía sobre una demolición del lenguaje, como que es muy difícil discutir y tratar de entender lo que pasa en la realidad con las categorías tan es que es muy curioso, socavadas, ¿no? Si uno se quiere poner conspirativo, toda esta cuestión de la manija que le dan a los libertarios es también para hackear la palabra libertario, que originalmente son anarquistas. Claro, son anarquistas, de verdad. Ahora si uno dice, si a uno viene un amigo anarquista ahora y dice, yo soy libertario, la gente va a pensar que vota Milei. Claro, un incel de derecha, claro, un virgo de derecha. Claro. Entonces, ya las categorías empiezan a salir solas, ¿no? Es como que estamos programados, ¿no? El lenguaje programa también la forma en que reaccionan las personas, ¿no? Y también con estereotipos, ¿no? La cultura de los memes hace que nos imaginemos y ya está, sí. un fenotipo de persona. Yo desde que he visto el meme ese que mezclan la cara de Putin con el bigote de Adolfo, igual. Ha viajado en el tiempo Adolfo. Pero si ellos le ganaron a los nazis. Bueno, yo no soy putinista. Uno se amiga después, ¿no? No estoy a favor de la invasión o la operación. Está difícil. Uno ve RT y es operación. Uno lee The Washington Post y es una invasión. Sí. Bueno, pero no habían baneado RT en esta zona. Sí. Ya no se puede ver ni Sputnik. Hoy estaba escuchando un podcast así de gente gringos eran que criticaban la narrativa hegemónica. Dice, no puedo entrar en RT. Y dijo, go through Argentina, dijo el chabón. No esos zurdos de Argentina sí pueden escuchar RT. Porque están con Alberto, que es zurdo. Pero después es eso, ¿no? Otra cosa muy curiosa. Para mucha gente así conservadora, piensa como que la guerra es contra el demonio comunista. Y otra gente piensa, no, Putin es refacho, dicen. Putin es refacho, exactamente. Bueno, sí, eso me cuestionaba mi jefe, que una persona que no entiende mucho, me decía, pero ¿cómo dice Maduro está con Putin y Bolsonaro está con Putin y uno de derecha y el otro de izquierda y no entendía nada? Y bueno, se llama política. Y claro, es que son alianzas geopolíticas, le digo, es otra cosa, ya la ideología a veces, a pesar que creo que son conservadores los tres, ¿no? El peronismo geopolítico. Claro, pasa casi lo mismo. Y sí, bueno, es que también la geopolítica a veces sirve para invocar la geopolítica es para explicar muchas cosas que quizás no tienen explicación en realidad, porque si uno se pone a ver la historia de Europa, y no sé si tiene experiencia en Europa y debe haber viajado por varios países, nosotros acá no tenemos idea qué ocurre en Europa o cómo se configuraron las naciones en Europa y cómo de un pequeño pueblito al otro capaz que hay diferencias que en algún momento implicaron que se quisieron separar en algunas naciones que fueron creadas artificialmente, como Yugoslavia, que qué sé yo, hubo una guerra en Kosovo y al rato había una guerra más porque los de Macedonia, que había un pueblito que se quería hacer su propio país. Y nosotros no entendemos esas cosas porque creo que han sido canceladas acá las ideas de plurinación, salvo en Bolivia y en algún otro país y que... en el norte de Argentina, en Salta también se da lo mismo, o sea, uno tiene pero nosotros no nos consideran Argentina, o sea, a Salta, es Bolivia. No nos consideran. A ver, yo me vine de Bolivia acá pensando que estaba viniendo a Argentina, ¿qué ha pasado en estos años? No, en general es como una visión medio racista quizás, pero... Yo creo que en Buenos Aires piensan que nada de lo que está fuera de Buenos Aires es Argentina. El equipo de investigación de varones reunió a todos los niños que dijeron haber visto a los extraterrestres para que dibujaran y relataran por separado sus impresiones. Valoria Starchef, de 12 años, pudo observar a las extrañas criaturas desde una distancia de 5 metros. No, они вышли. Я как заяц на дерево, я как стал недвижимым, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes
han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los niños testigos. La diferencia está en que aquí no van a armar un ejército de wichis para que retomen la tierra que podría reclamar Bolivia como propia. Pero bueno, sí, yo creo que sí hay gente que está bregando por volver a tomar Tarija como parte del territorio argentino, por ejemplo. Puede ser, sí. Hay gente que aún ahora está en la disputa esta. ¿Quién? Salta, Tarija, un solo corazón. ¿Quieren No, o sea, hay un movimiento. Es como que Salta y Tarija eran muy cercanos. Tarija era parte de Salta. Entonces, yo sé un poquito de la historia, pero los tarijeños decidieron ser bolivianos, ¿no? ¿Fue así? Eso es lo que me vendieron en Bolivia. No. Como algo muy romántico. ¿Ah, sí? Ellos decidieron ser bolivianos, no querían ser argentinos. ¿No querían ser argentinos? Y menos salteños. Bueno, lo entiendo un poco, pero... Me parece que Tarija termina siendo parte de Bolivia, pero mucho tiempo después de que Bolivia se constituye como nación, y era el Alto Perú, recién ahí es como... Hay todo... incluso hay estudios y se puede observar eso en Wikipedia. Bajo el nombre de la cuestión de Tarija. Usted busca así la cuestión de Tarija y ahí tendrá toda la información que requiere. Pero bueno, toda la verdad, no sé a dónde estamos yendo con esto de la guerra. No, yo estaba ahí planteando la idea de que quizás nosotros no entendemos un estado con muchas naciones en el medio, ¿no? Acá en Argentina y quizá en Sudamérica, por eso le digo, quizá su experiencia en Bolivia y alguna vez su estadía en Europa lo ha llevado a ver algo. Yo entiendo menos que antes. Entiendes menos que antes, está peor que nosotros. A ver, si estás en Bolivia 5 años y sí que entendiste algo, date por seguro que es mentira. No sabes dónde estás parado, dónde estuviste. Yo viví 18 y todavía no entiendo nada. Claro, yo me acuerdo que llegué a la semana a mis amigos de un francés que estaba hace 10 años. Ajá. Así me invitó a todos los bares, ahí chupando. Ahí le digo, sí, a mí lo que me gusta de Bolivia es que no entiendo nada, no entiendo la mayoría de las cosas. La idiosincrasia. Cómo se manejan. Dice, yo hace 10 años que tampoco entiendo nada. Le gusta la incertidumbre, está bien. Claro, pero es que aquí uno, o sea, se siente más homogéneo aquí, creo yo, por lo menos la idea que tengo yo, ¿no? Viviendo en Salta, por lo menos. Más europeo. O bueno, capaz que es una idea que también viene de los porteños pelotudos, esto de que somos una filial de Europa acá, ¿viste? Y nosotros no tenemos la más puta idea. Ahí, no lo trate tan mal. Espero que no sean pelotudos, pero... Porteños bobos. Porteños pero desconsiderados. Vos ibas desconsiderados. A lo de digamos los estados-nación, como que vos tenés una identidad a partir del Estado. Claro, a eso me refiero. Porque lo que pasa en Bolivia es que la cuestión del Estado plurinacional es que cada etnia o siempre, nunca sé cómo decir estas cosas, porque con la corrección política ahora te dicen... No hay ninguna corrección política, no se preocupe, un día como se le salga. Digamos que cada nación indígena, ¿no? Son naciones indígenas. Sí. Y te tira por el piso una homogeneidad que vos creías. Porque claro, vos hablás claro. con dice, no, pero esos son los aymaras, esos piensan así, no, yo soy otra cosa. Bla. Está bien. Ok, entonces vos no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Evo, te dicen. Porque Ajá. Evo tira para los aymaras, te dicen, no tira para los chiriguanos. Ponele. Que vendrían a ser los camba. Claro. Los chiquitanos. Bueno, eso es como la gran interna, ¿no? Sí. Se estrelló misteriosamente en una zona nevada poco después de despegar del aeropuerto Domodedovo de Moscú. Después del espantoso accidente, los medios de comunicación rusos informaron que el avión Antonov AN-148, que iba rumbo a la ciudad de Orsk, junto a la frontera con Kazajstán, no fue visto por el radar por unos segundos antes de estrellarse. Pero el exagente de la KGB, Strelnikov Isaac Stepanovich, expresó que el avión no trasladaba personas civiles, sino que llevaba a un grupo de científicos militares y los servicios especiales expertos en extraterrestres para investigar una posible invasión Anunnaki junto a la frontera entre Rusia y Kazajstán. El Kremlin suministró a los medios una historia falsa para esconder la batalla silenciosa de Putin contra la plaga Anunnaki. También Stepanovich alega que los Anunnakis derribaron el avión
en venganza por una ofensiva rusa en una base Anunnaki en la ciudad de Idlib, en Siria. Un rayo de energía directa de origen Anunnaki traspasó el fuselaje del avión. Los científicos militares y los servicios especiales que se encontraban a bordo no tuvieron oportunidad de sobrevivir. Al parecer, los Anunnakis sabían quiénes viajaban en ese avión, lo que hizo que el más grande temor del presidente Putin se haya vuelto realidad, ya que al parecer los malignos Anunnakis se han infiltrado en la inteligencia rusa. Lo mismo que debe estar pasando en lo que dice PPHD, que pasa y nosotros no sabemos. Yo me enteré esta semana que era el Donbass y también tiene doble S al final, ¿no? Entonces, ¿cómo? Lugansk y Donbass. No, el Donbass es Donetsk, Lugansk. Pero por eso Lo una del Donbass zona. son a favor de Rusia, ¿no? Claro, son pro-rusos. Pero bueno, habrá que ver históricamente esa zona, con quién se identifica. Yo soy como... Me gustó mucho la historia de Ucrania a través de la historia, porque me pareció siempre que es un territorio que está en disputa de hace mucho tiempo. Me había interesado a través de la lucha de los anarquistas negros, que son antes de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un líder que se llama Néstor Magno, que tienen una lucha ahí bastante importante porque se la estaban disputando se la están disputando hace como 10 siglos Ucrania, porque es un lugar muy rico. Desde el Imperio Romano. Y en esa época hubo una lucha en la cual al final los ucranianos de este ejército negro se tienen que aliar con los bolcheviques, que lo estaban tratando de llevar hacia Rusia, ¿no? Querían que Ucrania sea parte de Rusia, porque Ucrania es un lugar que no tiene una identidad nacional. Es más, se llamaban rutenios en una época porque era un lugar de paso. Pero es un territorio muy cultivable, ¿no? Claro, pero le dicen el granero de Europa porque es donde se produce todo el... Y ese es un tema interesante también. Toda esta cuestión no va a terminar siendo como un boomerang para Europa y los Estados Unidos. Ahí ya nos metemos en terreno conspirativo, porque la prensa hegemónica dice, no, Putin se volvió loco, A ver, Putin es cualquier cosa menos tonto. No es tonto. No es tonto, y la voz menos. Yo creo que lo que pasa con Putin es que ha tomado en su persona la recuperación del orgullo ruso. Está haciendo en este momento una lucha para que dejen de humillar a Rusia, que es algo que viene pasando desde que cayó el muro, ¿no? Make Russia great again. Puede ser. Hoy estaba leyendo un artículo de Naomi Klein que hablaba sobre los imperialismos, ¿no? Y cómo este orgullo del pasado imperial está resurgiendo en muchos lugares. Y una cosa es Trump con su Make America Great Again, y lo estaba comparando con este renacer del imperialismo ruso, que si bien no tiene la ambición de apropiarse de Europa, pero sí por lo menos de recuperar todas las provincias que han sido alguna vez parte de Rusia, ¿no? Ucrania, Eslovaquia, todo. Sí. Entonces hay un orgullo resurgiendo, y que encima está en este momento sustentado por la posibilidad de hacerlo, porque antes no podía hacerlo. Por eso creo que Putin... Bueno, yo hoy escuchaba algo que va a ese punto. Un tipo era un ruso, él era contra Putin, ¿no? Y era bastante así como esos renegados. Alguien que decía, ustedes no entienden cómo piensan los rusos. No es una cuestión de la OTAN, es una cuestión de debilidad de Europa y de debilidad de Occidente. Que tanto China como Rusia piensan que Occidente está muy débil ahora. Muy débil culturalmente, según ellos, según el punto de vista, muy fragmentado en peleas que son pelotudas y no tienen que ver con la geopolítica y con la realidad. Con la realidad tampoco. Y es lo que los gringos llaman las guerras culturales, ¿no? Sí. ¿Militares gays o no? ¿Casamiento gay en la milicia o 300 géneros o 250? El nuevo tema de 8 minutos de Residente contra J Balvin. Está bien. Yo estaba hoy entre la subida del precio del churro a partir de la guerra en Ucrania. A partir de la guerra, sí. Las dos notas que he leído de política internacional hoy han sido esas: la subida del precio del churro. Se va a la mierda el churro, ¿no? El churro, ¿a qué nos referimos? Churro tradicional. Tranquilo, al churro de harina. Tranquilo. No me van a asustar. Y además, yo vine acá pensando que había buenas ofertas. Han estado circulando unos vídeos del ataque a la base aérea de Chuguev, donde los analistas consultados solo saben encogerse de hombros dada su extraña naturaleza. Un estallido gigantesco y mantenido durante medio minuto, con una apariencia como de magma hirviente que chisporrotea sin cesar, alzándose a más de 1 kilómetro de altura, para finalmente cesar en un instante. Eso sería de origen no humano,
algo que no logran entender y que trabajaría en rangos interdimensionales. ¿Qué se destruyó en esa base aérea? O mejor dicho, ¿qué había debajo de ella? ¿Una especie de Área 51 o peor aún, una base de sabe Dios qué seres? Aquella zona presenta un bloqueo energético bestial que impide recabar en remoto información alguna. Por lo tanto, algo muy gordo se escondía allí, vayan ustedes a saber. Segunda cuestión, y que habría sido fundamental para desatarse en estas fechas la invasión de Ucrania, a pesar de los ruegos chinos a don Vladimiro para que esperara a desatar su furia hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿A qué nos referimos? A la existencia de un arca estelar en tierras ucranianas. Es que desde hace tiempo habría sido detectada un arca estelar de los antiguos justo debajo del Parque Nacional de Oleski, un extraño arenal desértico que los propios geólogos catalogan como inexplicable. Simplemente no debería de estar ahí. Un arenal además en forma circular de unos 20 kilómetros de diámetro y que según estas fuentes ocultaría debajo de él a la citada arca estelar. Pero ahí no queda la cosa. Como os dije en pasados días, varios de mis propios contactos me comentaban cómo las pirámides subterráneas ancestrales de la zona de Crimea y Ucrania se estarían activando, las cuales mantienen estrechos lazos energéticos con las estructuras y tecnología ancestral de la mítica zona de Bucegi en Rumanía, e incluso la propia Antártida contaría con su propia red de pirámides bajo tierra, cuya activación espontánea tiene a los científicos de las élites con los pelos de punta. Ni las entienden ni las controlan. Esa es la óptica supuestamente de Rusia y China. Que no sé si tendrá que ver también con la realidad real, sino con muchas otras. Es que todo es tan complejo, ¿no? Que cualquiera puede elegir una arista y desarrollar una narrativa, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de Rusia y China. China está en serios problemas en esta situación, porque no puede apoyar a Rusia abiertamente y no puede tampoco ponerse del lado de la OTAN abiertamente. Obviamente no se va a poner nunca del lado de la OTAN, pero ellos tienen su propio problema territorial, ¿no? Entonces si ellos apoyan la independencia, acciones claro, viste, si ellos apoyan la independencia de una región, de un país soberano como Ucrania, o sea, con qué cara después se quejan de que Taiwán se quiera ir. Entonces están ahí como guardando silencio por el momento, viendo qué pasa, pero tienen relaciones con Ucrania y con Rusia, y eso varios analistas decían que podía ser positivo si no fuera por, esto lo escuché de un filósofo alemán, si no fuera por el principio del paria que se le está aplicando a tanto Rusia como China desde hace bastante tiempo. Que el principio del paria, si bien no podemos decir que Putin sea Hitler, podría transformar a una nación entera en un lugar resentido, ¿no? Porque imagínate si están atacando, o sea, todo el mundo está tomando la consigna, ¿no? De escupir al ruso que tenga cerca. El ruso que tenga cerca lo odian, así, lo escupen, dejan de hacer ensalada rusa, dejan de vender crema rusa, ¿no? Encima cordobeses, ¿no? Que deben ser los únicos separatistas de la Argentina son los cordobeses, y si bien pueden en contra de la crema rusa. Si hubiésemos aplicado sanciones a cada invasión norteamericana. Claro, bueno, eso mirá, es una lógica que es increíble. Es increíble, claro, eso decía el mismo Putin, pero ¿qué hacemos si nosotros vamos a México y le ponemos misiles ahí en la frontera? O sea, pongan las cosas en perspectiva y entiendan que nosotros hemos estado luchando por una solución, no, si bien también es una narrativa, ¿no? De parte del presidente, obviamente, pero que lo han puesto en problema, y sobre todo desde que antes del Euromaidan se le plantea a Ucrania entrar a la Unión Europea, y Ucrania le plantea a la Unión Europea tener un trato tripartita, porque tienen la mitad de la población rusa, entonces no querían cortar relaciones con Rusia, y la Unión Europea le dijo Unión Europea o Rusia. Cortaron la onda por ese lado, y después automáticamente se armó la historia del Euromaidan con todos los quilombos que vinieron después, ¿no? Entonces como que no han dejado mucha opción del lado de la OTAN, ¿no? Es como claro. Y a mí, como le decía, tomaba la doctrina Brzezinski, que me parece que es un upgrade, ¿no? O sea, están dejando que otro destruya un estado, ¿no? O sea, ya no son los yanquis los que están yendo a destruir un estado, sino que van a dejar que Rusia lo destruya. Porque Rusia yo creo que no va a dar un paso atrás en esto. Y en ese caso, ¿por qué elegir la Unión Europea antes que Rusia? Por salirse del comunismo, en primer lugar, que es una aspiración que tenían desde hace más de 50 años Ucrania. ¿Cuál comunismo? El comunismo que había en Rusia, o sea, antes de que caiga el muro. No digo actual.
actualmente. Así, y actualmente tenemos una parte de la población prorrusa y una parte que es antirrusa. Pero por eso, ¿por qué sería el antirruso y el prorruso? ¿Qué beneficio le puede dar a alguien? ¿Quién quiere ser parte de Rusia? De la nación humillada por la caída de un sistema político que llevó a la pobreza y a la muerte a 100 millones de personas, ¿no? Hablando de narrativas, ¿no? En cambio, irse hacia la prosperidad del capitalismo. O sea, yo escuchaba... Dos palabras, transnitria. Podemos decir que las cosas no le han salido tan bien, que las cosas no marchan tan bien. Ella trató de luchar, le pedía el divorcio, pero él simplemente la silenciaba. La mandó a una clínica psiquiátrica y tuvo que pasar por lo que ella dice, el círculo del infierno. Estupefacientes, sustancias psicoactivas, intimidaciones y todo lo atroz que conlleva un psiquiátrico. Estuvo encerrada por mucho tiempo. Ella narra que todavía lo recuerda con absoluto terror. Cuando por fin la soltaron, solo le decían una cosa: si quieres vivir, más te vale estar en silencio. Cuando por fin logró salir, trató de hablar con Putin, pero él solo le contestó que debía salir de viaje y que pronto volvería. Unos días más tarde de su partida, llegó su doble. Ella se sorprendió porque el parecido era espantoso. Era casi un clon de Vladimir, pero sin embargo no era el mismo de antes. En ese momento supo que Putin había muerto y que estaba programado todo por los seres de arriba. Por último, ella sabía que debía escapar, o la muerta posiblemente iba a ser ella. Escapó al extranjero, pero dice tener miedo del futuro de Rusia, incluso del mundo, al saber que lo que habita en el cuerpo de Putin, su esposo, posiblemente no sea de este planeta. And he fought for your freedom and for your liberty. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.